La aguja se deslizó por la tela con precisión, cada puntada una pequeña victoria contra la fatiga que pesaba sobre los hombros de Emma Hartwell. La vela a su lado ardía baja, proyectando sombras irregulares por las paredes desconchadas de su diminuto taller en Mayfair. Eran casi las 2 de la madrugada, y el vestido de seda azul celeste que reposaba en su regazo necesitaba estar listo al amanecer. Lady Pemberton no toleraría retrasos, especialmente no de una costurera que dependía de cada encargo para sobrevivir. El sonido de pasos apresurados en la calle empedrada hizo que Emma levantara la vista de la costura. Nada inusual para Londres en 1823, pensó, volviendo su atención al delicado bordado que adornaría el escote del vestido. Pero entonces escuchó algo diferente, algo que la hizo detenerse por completo. El llanto agudo de un niño, desesperado y solitario en la fría noche de marzo. Emma dejó caer el vestido sobre la silla y se acercó a la pequeña ventana que daba a Bruton Street. La tenue luz del farol de la esquina reveló una figura diminuta acurrucada contra el muro de piedra de la casa vecina. Un niño, no más de 5 o 6 años, vestido con ropas que incluso en la penumbra ella reconoció como demasiado finas para un niño abandonado común. Sin dudar, Emma tomó su chal raído y bajó corriendo los escalones estrechos que daban a la calle. El aire nocturno cortaba como una navaja y se preguntó cuánto tiempo llevaba aquel niño allí temblando. «Pequeño», lo llamó suavemente, arrodillándose junto al niño. Él se encogió aún más, sus ojos verdes, muy abiertos por el miedo, brillando húmedos en su rostro manchado de lágrimas. «No tengas miedo. ¿Dónde está tu madre?». La pregunta desencadenó un nuevo torrente de sollozos. El niño escondió el rostro entre las rodillas, su delgado cuerpo sacudiéndose violentamente. Emma lo envolvió con su chal, sintiendo a través de la fina tela lo helado que estaba. Ella no se despertó. La voz infantil finalmente emergió, rota y ahogada. Intenté llamarla, pero no se despertó. La señora me dijo que corriera si algo pasaba. El corazón de Emma se encogió dolorosamente. Ella conocía ese tipo de situación mejor de lo que le gustaría. Londres estaba llena de historias similares, madres que morían dejando a sus hijos a su suerte. Miró alrededor de la calle desierta, buscando cualquier señal de alguien que pudiera estar buscando al niño, pero solo encontró silencio y sombras. «Ven», dijo ella suavemente, extendiendo la mano. «No puedes quedarte aquí en el frío. Vamos adentro, te prepararé algo caliente». El niño dudó, pero el temblor de sus miembros venció el miedo. Puso su pequeña mano en la de ella, permitiendo que Emma lo guiara escaleras arriba hasta su modesto apartamento. La luz de la vela reveló mejor su estado. El abrigo de terciopelo verde oscuro estaba cubierto de polvo. Los zapatos de cuero eran de calidad excepcional, y su rostro, ahora que podía verlo adecuadamente, tenía la palidez aristocrática de quien rara vez jugaba bajo el sol. Emma lo instaló en su única butaca, calentando agua para té, mientras observaba al niño mirar alrededor con ojos curiosos pero cansados. Su apartamento era espartano, compuesto solo por la sala que servía como taller y dormitorio, y una minúscula cocina. Pero estaba limpio, y las cortinas remendadas con cuidado daban un toque de calidez al ambiente. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, ofreciéndole una taza de té tibio endulzado con un poco del precioso azúcar que reservaba para ocasiones especiales. «Christopher», respondió el niño, sosteniendo la taza con ambas manos pequeñas. «Christopher Ashford». Emma sintió algo helado recorrer su espina dorsal. Ashford. Incluso ella, que rara vez se mezclaba en círculos más allá de sus encargos, conocía ese nombre. William Ashford, el magnate cuyos negocios de navegación y comercio se extendían desde las Indias Orientales hasta las Américas. Un hombre cuya fortuna rivalizaba con la de algunos lores menores, cuyo nombre aparecía en los periódicos con frecuencia, siempre asociado a grandes empresas y fortunas aún mayores. «¿Conoces la dirección de tu casa, Christopher?», preguntó ella con cautela. El niño negó con la cabeza, una nueva lágrima deslizándose por su mejilla.
Mamá dijo que estábamos escondidas, que papá no podía encontrarnos, pero ella se puso enferma, y entonces su voz se desvaneció, y Emma entendió. Una situación más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Quizás una separación, quizás algo peor, pero aquello podía esperar hasta la mañana. Ahora, el niño necesitaba comida y descanso. Preparó una sopa simple con los vegetales que tenía, observando a Christopher devorar cada cucharada como si no hubiera comido en días. Probablemente no lo había hecho. Luego, improvisó una cama con sus mantas más gruesas en el rincón más cálido de la sala, junto al pequeño calentador de leña. «Duerme ahora», murmuró ella, apartando los cabellos castaños de la frente del niño. «Mañana descubriremos cómo encontrar a tu padre». Christopher se aferró a su manga con sorprendente fuerza. «¿No te irás? ¿Lo prometes?» «Lo prometo. Estaré justo aquí, terminando mi trabajo». Satisfecho, el niño finalmente cerró los ojos, su cuerpo relajándose en el sueño exhausto de la infancia. Emma regresó a su costura, pero sus manos se movían mecánicamente mientras su mente hervía. ¿Cómo una madre había terminado sola y escondida con el hijo de uno de los hombres más ricos de Londres? ¿Qué circunstancias habían llevado a tal situación? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una imponente mansión en Grosvenor Square, William Ashford permanecía de pie frente a la ventana de su despacho, observando la misma noche londinense con ojos que no dormían desde hacía 3 días. 3 días desde que había recibido la carta anónima informando que su exesposa, Margaret, estaba gravemente enferma en algún lugar de Londres. 3 días buscando desesperadamente al hijo que no veía desde hacía 2 años, desde que Margaret había huido con Christopher tras el amargo divorcio que había escandalizado a la sociedad. Había contratado a todos los investigadores disponibles, recorrido personalmente cada distrito cuestionable de la ciudad, ofrecido recompensas que harían sonrojar a un duque. Nada. Margaret siempre había sido demasiado inteligente, siempre había sabido cómo desaparecer cuando quería, y ahora quizás era demasiado tarde. William apretó los puños, la culpa royéndole por dentro. ¿Habría sido diferente si él hubiera estado menos obsesionado por los negocios? Si hubiera prestado atención a las peticiones de Margaret por pasar más tiempo juntos, por una vida más sencilla. Pero él había argumentado que construía un imperio para Christopher, para el futuro del niño, y en el proceso había perdido tanto a la esposa como al hijo. Un sonido en la puerta lo hizo girar. Su mayordomo, Fletcher, entró con expresión grave. «Señor Ashford, hay noticias. Una de las patrullas ha encontrado el cuerpo de una mujer en Bloomsbury. La descripción corresponde a la señora Margaret». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de William. ¿Y Christopher? Ninguna señal del joven amo, señor. Los vecinos mencionaron haber visto a un niño, pero este desapareció antes de la llegada de las autoridades. William agarró su abrigo. «Preparen el carruaje. Quiero a cada hombre disponible buscando. No puede haber ido lejos. Un niño solo, asustado». «Ya lo he ordenado, señor. Pero Londres es vasta y si el joven amo está escondido, entonces registraremos cada calle, cada callejón, cada maldita casa si es necesario». La voz de William resonó por el despacho con una intensidad que hizo que hasta el impasible Fletcher retrocediera un paso. «Es mi hijo. Mi único hijo». En las horas que siguieron, mientras Emma terminaba su trabajo al sonido de la suave respiración de Christopher, y mientras William Ashford movilizaba un pequeño ejército de hombres para registrar Londres, la ciudad continuaba indiferente, guardando su secreto. Una costurera humilde y un magnate poderoso, sus vidas a punto de entrelazarse de maneras que ninguno de ellos podría prever, unidos por el destino de un niño pequeño que dormía inocente, ajeno a la tormenta que su presencia desataría. Emma finalmente dejó el vestido terminado a un lado cuando los primeros rayos de sol comenzaron a clarear el cielo gris de Londres. Miró a Christopher, aún profundamente dormido, y sintió una ola de protección maternal que la sorprendió por su intensidad. Ya había decidido. No lo entregaría a las autoridades hasta estar absolutamente segura de que su padre era digno de él.
Algunas fortunas, ella lo sabía muy bien, se construían sobre cimientos de frialdad y negligencia. La mañana llegó envuelta en una niebla espesa, característica de Londres en primavera, y Emma despertó sobresaltada al darse cuenta de que se había quedado dormida sobre la mesa de costura. Su cuello protestó cuando ella se enderezó, masajeando los músculos rígidos, mientras sus ojos buscaban inmediatamente el rincón donde Christopher reposaba. El niño aún dormía, envuelto en las mantas como un capullo protector contra un mundo que súbitamente se había vuelto demasiado hostil para su tierna edad. Ella se levantó silenciosamente, preparando agua para lavarse la cara y organizar sus pensamientos. La situación era demasiado delicada para decisiones precipitadas. William Ashford no era un hombre cualquiera, y Emma sabía que su intervención, aunque bien intencionada, podría ser interpretada de innumerables maneras. Pero ¿cómo podría simplemente entregar a Christopher sin garantías de que el niño sería bien recibido y amado? El sonido de golpes urgentes en la puerta la hizo estremecer. Miró a Christopher, que empezaba a moverse, y luego a la entrada. Respiró hondo antes de abrir, encontrándose con Lady Pemberton al otro lado, acompañada por su dama de compañía, ambas con expresiones de impaciencia aristocrática. «Señorita Hartwell», Lady Pemberton alzó la barbilla, sus plumas de avestruz temblando en el elaborado sombrero. «He venido a buscar mi vestido. Confío en que esté listo, como prometido». «Ciertamente, su señoría». Emma hizo una reverencia, volviendo rápidamente para tomar la prenda cuidadosamente doblada. Pero Lady Pemberton ya había entrado, sus ojos afilados recorriendo el ambiente modesto hasta posarse en Christopher, que ahora estaba sentado, frotándose los ojos somnolientos. «¿Quién es este niño?». La pregunta vino cargada de sospecha y curiosidad. «No sabía que tenía dependientes, señorita Hartwell». Emma sintió el rubor subir por su cuello. «Es una situación temporal, su señoría. El niño estaba perdido y yo». «¿Perdido?». Lady Pemberton se acercó estudiando a Christopher con renovado interés. Sus ojos se entrecerraron al notar la calidad de la ropa del niño, incluso arrugada y sucia. «Estas son vestimentas demasiado finas para un huérfano común». «¿De dónde viene?». «Yo». «Todavía estoy tratando de averiguarlo, su señoría». Pero Christopher, asustado por la imponente presencia de la señora desconocida, se escondió detrás de Emma, aferrándose a su falda con fuerza. El gesto no pasó desapercibido para Lady Pemberton, cuya mirada se tornó pensativa. «Ya veo». Ella tomó el vestido que Emma le extendía, examinándolo minuciosamente. Cada puntada, cada bordado fue escrutado con atención crítica. Finalmente, asintió en aprobación. «Trabajo excelente, como siempre. Sin embargo, debo advertirle, señorita Hartwell, que esconder a un niño que claramente pertenece a una familia adinerada puede traer graves consecuencias. Si él realmente está perdido, las autoridades deben ser notificadas». «Comprendo, su señoría. Pretendía hacer exactamente eso hoy». Lady Pemberton depositó las monedas combinadas sobre la mesa, pero antes de salir se volvió de nuevo. «Hay rumores circulando por la ciudad. William Ashford está movilizando a medio Londres buscando a su hijo desaparecido. Dicen que la madre del niño falleció y el niño huyó antes de que alguien pudiera alcanzarlo». Sus ojos se deslizaron significativamente hacia Christopher, un niño de aproximadamente 5 o 6 años, cabello castaño, ojos verdes, notablemente parecido al joven señor escondido detrás de sus faldas. El corazón de Emma se disparó, pero mantuvo la compostura. «Agradezco la información, su señoría». Cuando la puerta finalmente se cerró, Emma se sentó pesadamente, el peso de la situación cayendo sobre ella con toda su fuerza. Christopher la observaba con esos ojos verdes inmensos, llenos de miedo e incertidumbre. «¿Tienes hambre?», preguntó ella suavemente, forzando una sonrisa tranquilizadora. El niño asintió tímidamente, y Emma preparó unas gachas simples con la leche que había comprado el día anterior. Lo observó comer despacio, sus modales en la mesa revelando una educación refinada a pesar del trauma reciente. Cuando terminó, ella se arrodilló a su lado. «Christopher, necesito que me cuentes más sobre tu mamá. ¿Dónde vivíais?
Los ojos del niño se llenaron de lágrimas de nuevo. En una casa pequeña, cerca de una iglesia grande, mamá dijo que teníamos que estar callados, que nadie podía saber que estábamos allí. Ella se puso muy enferma, tosiendo sangre. Emma cerró los ojos brevemente, reconociendo los síntomas de tuberculosis. Margaret Ashford probablemente sabía que estaba muriendo. Por eso había instruido a su hijo a correr si algo sucedía. Pero ¿por qué esconderse? ¿Por qué mantener a Christopher lejos de un padre que aparentemente lo buscaba desesperadamente? ¿Tu padre, William Ashford, lo recuerdas? Christopher se encogió visiblemente. Papá siempre estaba ocupado, siempre le gritaba a mamá, decía cosas feas. Un día mamá lloró mucho y dijo que teníamos que irnos, que ya no podíamos quedarnos. Él dudó, su voz convirtiéndose en un susurro. Pero la oí hablar sola, antes de ponerse muy enferma. Decía que quizás había sido un error suyo, que quizás papá no era tan malo como ella había pensado. Las palabras del niño pintaban un cuadro complejo. Un matrimonio infeliz, quizás terminado apresuradamente, seguido de arrepentimiento tardío. Emma suspiraba indecisa. Necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. «Hagamos esto», dijo ella finalmente. «Te quedarás conmigo por ahora, pero necesitamos averiguar más sobre tu padre, si es un hombre bueno, si puede cuidarte adecuadamente. ¿Y si no lo es?». La pregunta de Christopher fue tan vulnerable que le partió el corazón a Emma. «Entonces encontraremos otra solución. Prometo que no te dejaré en peligro». Mientras Emma y Christopher establecían su frágil acuerdo, William Ashford recorría las calles de Bloomsbury por 10ª vez desde el amanecer. Había identificado el cuerpo de Margaret la noche anterior, una experiencia que lo atormentaría por los años venideros. Ella estaba irreconocible, consumida por la enfermedad y la pobreza, tan diferente de la mujer vibrante con la que se había casado 10 años antes. La culpa era un peso físico en su pecho. Él le había cerrado los ojos personalmente, murmurando disculpas que llegaban demasiado tarde, promesas que nunca podría cumplir. Pero Christopher todavía estaba en algún lugar, asustado y solo, y William no descansaría hasta encontrarlo. «Señor Ashford», su investigador principal, un hombre delgado llamado Cornelius Webb, se acercó con expresión cautelosa. «Tenemos un posible informe. Una lavandera que vive cerca de la residencia de la señora Margaret mencionó haber visto a una mujer llevando a un niño a su casa en Mayfair la noche anterior. Lo describió como bien vestido, llorando». William agarró el brazo del investigador con fuerza. «¿Dónde? ¿Qué dirección?» «Bruton Street, señor, pero…» Webb dudó. «La mujer es conocida en la zona. Emma Hartwell, costurera. Reputación impecable. Nunca causó problemas. Quizás ella solo haya ofrecido refugio temporal. No me importa si es la mismísima reina. Quiero a mi hijo de vuelta». William ya estaba caminando hacia su carruaje. «Reúna a los hombres. Vamos allí inmediatamente». «Señor, puedo sugerir cautela. Si es realmente el joven amo, un acercamiento agresivo podría asustarlo aún más. No lo ve desde hace 2 años, y ciertamente la señora Margaret». William se detuvo abruptamente, girándose para encarar a Webb. «¿Ciertamente Margaret qué? ¿Lo envenenó contra mí? ¿Le dijo que su padre era un monstruo?». Webb mantuvo la mirada firme. «Con todo respeto, señor, su matrimonio con la señora Margaret fue tumultuoso. Las discusiones eran conocidas entre los sirvientes. No sería sorprendente si el joven amo tuviera recuerdos difíciles». La verdad de las palabras golpeó a William como un puñetazo. Recordaba las peleas, los platos rotos, las lágrimas de Margaret rogando por una atención que él nunca tenía tiempo de dar. Recordaba a Christopher escondido detrás de las cortinas, los ojos muy abiertos por el miedo mientras sus padres destruían lo que quedaba de su matrimonio. «¿Entonces qué sugiere?», preguntó él, su voz repentinamente cansada. «Un acercamiento amable. Vaya solo, sin intimidación. Si la señorita Hartwell realmente lo ha acogido, probablemente tiene buenas intenciones. Gane su confianza primero y, consecuentemente, la del niño». William asintió lentamente, reconociendo la sabiduría del consejo.
pero cada fibra de su ser clamaba por simplemente irrumpir en aquella casa y recuperar a su hijo. Respiró hondo, forzándose a la calma. Muy bien, pero si hay cualquier indicación de que Christopher está en peligro, entonces actuaremos inmediatamente, señor. Tiene mi palabra. Horas después, Emma estaba enseñando a Christopher un punto simple de costura, observando la intensa concentración en el pequeño rostro mientras él intentaba imitar sus movimientos, cuando unos golpes sonaron en la puerta. Golpes firmes, autoritarios, completamente diferentes de los de Lady Pemberton por la mañana. Ella miró a Christopher, cuyo rostro había palidecido instantáneamente. «Quédate aquí», susurró, guiándolo al dormitorio del fondo. «No hagas ruido». Cuando abrió la puerta, Emma se encontró cara a cara con un hombre cuya presencia dominaba todo el espacio a su alrededor. Alto, hombros anchos bajo un abrigo perfectamente entallado, cabellos negros ligeramente encanecidos en las sienes y ojos del mismo color verde esmeralda de Christopher. No había duda sobre quién estaba a su puerta. «¿Señorita Harwell?» La voz era profunda, controlada, pero Emma detectó la tensión subyacente. «Mi nombre es William Ashford. Creo que usted tiene algo que me pertenece». El silencio que siguió a las palabras de William Ashford parecía lo suficientemente sólido como para cortar. Emma sujetó firmemente el picaporte de la puerta, su corazón martilleando contra las costillas mientras estudiaba al hombre frente a ella. Él era exactamente como había imaginado que sería un magnate londinense, imponente, impecablemente vestido, con un aura de autoridad que probablemente doblegaba voluntades más fuertes que la suya. Pero había algo más en sus ojos verdes, algo que ella reconocía de la noche anterior: desesperación mal contenida. «Señor Ashford», respondió ella cuidadosamente, negándose a retroceder un paso siquiera. «Los niños no son posesiones que pertenezcan a nadie. Son seres humanos que merecen cuidado y protección». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero Emma detectó sorpresa en la reacción. Probablemente no estaba acostumbrado a que lo contradijeran, especialmente no una costurera de Mayfair. William respiró hondo, con un esfuerzo visible por mantener la compostura. «Usted tiene razón, naturalmente», dijo él, y Emma notó el temblor casi imperceptible en su voz. «Perdone mi rudeza. Estoy buscando a mi hijo, Christopher, desde hace 3 días. Un niño de 6 años, cabello castaño, ojos verdes. Fue visto siendo llevado a esta residencia la noche en que su madre falleció». La mención de la muerte de Margaret fue como un golpe físico. Emma había visto el sufrimiento de Christopher, había escuchado las palabras temblorosas sobre la madre que ya no se había despertado. Pero escucharlo confirmado de boca de William Ashford lo hacía todo terriblemente real y definitivo. «Lamento mucho su pérdida, señor», dijo ella sinceramente. «Pero comprenderá que no puedo simplemente entregar a un niño asustado a un extraño, incluso si ese extraño alega ser su padre». La mandíbula de William se tensó. «¿Alega? ¿Usted duda de mi palabra?» «No dudo de su identidad. Señor Ashford, dudo de sus intenciones». Emma alzó la barbilla, enfrentando su mirada sin vacilar. «Christopher está traumatizado. Perdió a su madre de forma terrible, pasó frío y hambre solo en las calles. Él necesita amabilidad y seguridad, no ser arrastrado como equipaje olvidado». William retrocedió como si hubiera sido abofeteado. Colores subieron por su cuello, y por un momento Emma pensó que había ido demasiado lejos. Pero entonces cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos: vulnerabilidad. «Usted está en lo cierto», admitió él, la voz ronca. «He sido muchas cosas en la vida, pero un padre presente no estaba entre ellas. Margaret lo sabía. Fue por eso que me dejó». Miró al suelo, las manos cerrándose en puños a los lados del cuerpo. «Pero él es mi hijo, mi único hijo, y yo. Necesito tener la oportunidad de corregir mis errores». Emma sintió su determinación flaquear. Había verdad en sus palabras, dolor genuino que resonaba con su propia experiencia de pérdida. Ella había perdido a sus padres demasiado joven,
Había crecido sin nunca tener la oportunidad de reconciliación. ¿Sería justo negarles eso a Christopher y a William? «Entre», dijo ella finalmente, abriendo la puerta. «Pero con una condición. Permitirá que yo esté presente. Christopher está aterrorizado y necesita a alguien en quien confía». William dudó en el umbral, claramente no acostumbrado a condiciones impuestas por otros, pero asintió, entrando en el modesto apartamento con cuidado de no derribar nada con su imponente estatura. Sus ojos recorrieron el ambiente, deteniéndose en las telas cuidadosamente arregladas, en la mesa de costura, en los remiendos hábiles que intentaban disimular la edad de las cortinas. «Christopher», llamó Emma suavemente hacia el dormitorio del fondo, «hay alguien aquí a quien le gustaría verte». El silencio que siguió pareció interminable. Entonces, muy lentamente, la puerta se abrió y Christopher apareció, sus pequeños dedos aferrados al marco. Cuando sus ojos se posaron en William, el niño palideció hasta los labios. «¿Papá?». La palabra salió como un susurro asustado, y Emma vio a William Ashford, el poderoso magnate que comandaba imperios comerciales, desmoronarse. Él cayó de rodillas allí mismo en medio de la sala, lágrimas deslizándose libremente por su rostro. «Christopher, mi niño, mi hijo». Las palabras salieron entrecortadas, destrozadas por la emoción. «Perdóname. Por favor, perdóname». Christopher permaneció inmóvil, dividido entre el impulso de correr a los brazos de su padre y el miedo a todo lo que había sucedido en los últimos días. Emma se arrodilló a su lado, tocándole suavemente el hombro. «Está todo bien», murmuró ella. «No necesitas decidir nada ahora». Pero Christopher dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. William permaneció arrodillado, sin atreverse a moverse, como si temiera que cualquier acción pudiera ahuyentar a su hijo. Cuando Christopher finalmente lo alcanzó, se quedó de pie frente a él, estudiando el rostro manchado de lágrimas con curiosidad infantil. «¿Estás llorando?», observó el niño admirado. «Sí». William no intentó esconder o limpiar las lágrimas, porque tenía mucho miedo, miedo de haberte perdido para siempre, miedo de nunca poder decir cuánto lo siento. Mamá decía que no nos querías. La voz de Christopher era pequeña pero firme, que solo amabas tu trabajo y tu dinero. Emma vio a William tragar saliva, el dolor de aquellas palabras evidente en cada línea de su rostro. Él no negó, no intentó justificar. En cambio, simplemente asintió. «Tu madre tenía razón. Fui un necio. Pensé que construir fortuna era lo mismo que construir un hogar, que trabajar incesantemente era demostrar amor. Pero estaba equivocado, Christopher, tan terriblemente equivocado». Él extendió las manos, palmas hacia arriba, suplicante. «No puedo cambiar el pasado, no puedo devolverte a tu madre o los años que perdimos, pero puedo prometer que, si me das una oportunidad, seré el padre que mereces, el padre que siempre debí haber sido». Christopher miró a Emma, buscando orientación. Ella sonrió alentadoramente, aunque su propio corazón estaba encogido. El niño entonces volvió su atención hacia William y muy despacio puso su pequeña mano en la de su padre. «¿Prometes que no gritarás?». «Lo prometo». «¿Y que no te irás y me dejarás solo?». «Nunca más. Tienes mi palabra de honor». Christopher estudió el rostro de su padre por un largo momento, buscando mentiras o falsedad. Aparentemente satisfecho con lo que vio, finalmente se permitió ser atraído a un abrazo. William envolvió al hijo con cuidado reverente, como si sostuviera algo infinitamente precioso y frágil. Sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos, mientras hundía el rostro en el cabello del niño. Emma se apartó discretamente, dándoles privacidad, pero no antes de ver la transformación en ambos. Christopher, que había estado tan asustado y perdido, comenzaba a relajarse en los brazos de su padre, y William, el magnate imponente, parecía finalmente haber encontrado algo más valioso que todas sus riquezas: redención. Ella preparó té mientras padre e hijo permanecían abrazados, sus propias lágrimas amenazando con caer. Había belleza en aquel momento de reconciliación,
pero también tristeza por la mujer que no había vivido para presenciarlo. Margaret había pasado sus últimos años huyendo y escondida, quizás arrepentida de decisiones tomadas en momentos de ira y rencor. Señorita Hartwell. La voz de William la hizo girarse. Él estaba de pie ahora, Christopher aferrado a su mano, ambos con ojos rojos pero expresiones más ligeras. Nunca podré agradecerle adecuadamente por cuidar de mi hijo cuando yo no pude. Usted le ofreció seguridad y amabilidad en el momento en que él más lo necesitaba. Emma asintió, sin confiar en su voz. William continuó, eligiendo las palabras con cuidado. Christopher me contó que usted prometió no abandonarlo en situación de peligro, que lo protegería hasta estar segura de que su padre era digno de él. Hizo una pausa, la emoción transparente en su rostro. Me gustaría pedirle que mantuviera esa promesa. Emma parpadeó, confundida. No comprendo, señor Ashford. Venga con nosotros a mi residencia. Él levantó la mano cuando ella empezó a protestar. No como empleada. Christopher necesita tiempo para adaptarse, para aprender a confiar en mí de nuevo. Su presencia facilitaría esa transición. Y yo. Él dudó, la vulnerabilidad cruzando sus facciones. Necesito aprender a ser padre. Temo fracasar de nuevo, cometer los mismos errores. Quizás usted pueda ayudarme a evitar eso. Señor Ashford, eso sería altamente irregular. Una mujer soltera residiendo con un viudo. Entonces la llamaremos la institutriz de Christopher, tutora, cualquier título que proteja su reputación. William dio un paso adelante, súplica en sus ojos. Por favor, no por mi bien, sino por el suyo. Él confía en usted de una manera que no confía en mí. Todavía no. Emma miró a Christopher, que observaba el intercambio con atención. El niño asintió tímidamente, la esperanza brillando en sus ojos verdes. ¿Vendría usted, señorita Emma? ¿Por favor? ¿Cómo podría negarse? Emma pensó en su modesto apartamento, en los encargos que apenas pagaban el alquiler, en la soledad que la acompañaba todas las noches. Pero más que eso, pensó en el niño que le había robado el corazón en solo una noche, y en el padre que genuinamente parecía querer cambiar. Muy bien, acordó ella finalmente, pero solo temporalmente, hasta que Christopher esté establecido. La sonrisa que iluminó el rostro de William lo transformó por completo, revelando al hombre que probablemente había existido antes de que la ambición y el trabajo consumieran su humanidad. Christopher soltó un grito de alegría saltando de emoción. Mientras hacían los arreglos para la mudanza, ninguno de ellos podría prever cómo aquella decisión cambiaría sus vidas para siempre. Emma había aceptado cuidar de un niño perdido, pero acabaría encontrando algo que había juzgado imposible, una familia. Y William, que había buscado recuperar a su hijo, descubriría que a veces la redención viene acompañada de regalos inesperados. La mansión en Grosvenor Square se erigía como un monumento al éxito de William Ashford, sus columnas blancas reflejando el sol matinal mientras el carruaje atravesaba las puertas de hierro. Emma observaba por la ventana, sus dedos entrelazados nerviosamente en el regazo, mientras absorbía la magnitud de lo que había aceptado. Christopher se apretaba contra su lado, pequeño y silencioso, desde que dejaron el apartamento en Mayfair, como si la realidad de la situación finalmente comenzara a materializarse. William ocupaba el asiento opuesto, sus ojos alternando entre el hijo y la mujer que había salvado al niño. No hablaba desde que partieron, pero Emma sentía el peso de su atención, la intensidad de emociones que él apenas podía contener. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la entrada principal, él bajó primero, extendiendo la mano para ayudarla. «Bienvenida a su nueva residencia, señorita Hartwell», dijo él formalmente, pero había calidez genuina en su voz. Una hilera de criados esperaba en el vestíbulo de mármol, sus expresiones cuidadosamente neutras, mientras estudiaban a la mujer modestamente vestida que bajaba del carruaje junto al patrón. Emma sintió el rubor subir por su cuello bajo el escrutinio, pero mantuvo la cabeza erguida. No permitiría que la intimidaran, no cuando Christopher la necesitaba. «Señora Daventry», William se dirigió a una mujer robusta de mediana edad,
cuya postura rígida gritaba autoridad doméstica. Ella es la señorita Emma Hartwell, nueva institutriz y tutora de Christopher. Tendrá las habitaciones en el segundo piso, cercanas a la habitación del niño, y sus órdenes deben ser seguidas como si fueran las mías propias. Los ojos de la institutriz se entrecerraron casi imperceptiblemente, pero ella hizo una reverencia. Como desee, señor Ashford. Emma notó de inmediato la tensión subyacente. Los criados claramente no aprobaban la situación irregular de una desconocida siendo traída tan abruptamente. Ella no los culpaba, pero tampoco tenía energía para preocuparse por eso ahora. Christopher se aferraba a su mano con una fuerza que le dolería los dedos más tarde, y sus necesidades superaban cualquier incomodidad que ella pudiera sentir. «Si me acompaña, señorita», la señora Daventry señaló las escaleras con un movimiento brusco. «Le mostraré sus aposentos». William tocó ligeramente el hombro de Emma antes de que ella se alejara. «Reúnase conmigo en mi despacho después de instalarse. Necesitamos discutir los arreglos para Christopher». Ella asintió, permitiendo que la ama de llaves las guiara escaleras arriba. Los pasillos eran amplios y elegantes, decorados con pinturas que probablemente costaban más que todo lo que Emma había poseído en su vida. Alfombras persas amortiguaban sus pasos y candelabros de cristal colgaban de los techos ornamentados. Era un mundo completamente distante de su modesto apartamento. «Estos serán los aposentos del joven señor». La señora Daventry abrió una puerta revelando una habitación que le quitó el aliento a Emma. Azul claro y dorado dominaban el espacio, con una cama con dosel demasiado grande para un niño, estanterías repletas de juguetes intactos y ventanas que ofrecían vistas a los extensos jardines. Todo parecía nuevo, como si hubiera estado esperando a su ocupante durante mucho tiempo. Christopher soltó la mano de Emma y entró lentamente, sus dedos deslizándose reverentemente sobre los muebles pulidos. «Recuerdo esta habitación», murmuró, su voz pequeña en el amplio espacio. «Pero antes estaba vacía. Mamá y yo nos fuimos antes de que terminaran de decorarla». Emma sintió que se le encogía el corazón al imaginar a William preparando ese santuario para un hijo que había desaparecido antes de poder disfrutarlo. ¿Cuántas noches el hombre había pasado mirando esa habitación vacía, preguntándose si algún día Christopher la ocuparía? «Sus aposentos son contiguos». La señora Daventry abrió una puerta lateral, revelando una habitación más pequeña, pero igualmente bien decorada en tonos suaves de verde y crema. El señor Ashford insistió en que se quedara cerca del niño. «Gracias», dijo Emma sinceramente, conmovida por la consideración. La ama de llaves dudó, su expresión severa suavizándose marginalmente. «El señor ha estado diferente desde que el joven Christopher desapareció. No dormía, apenas comía. Nunca lo había visto tan afectado». Hizo una pausa eligiendo las palabras con cuidado. «Si la señorita realmente tiene los mejores intereses del niño en mente, como aparenta, entonces quizás su presencia aquí sea beneficiosa». Era una concesión reacia, pero Emma la apreció. «Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar a Christopher a adaptarse». Después de que la señora Daventry se retirara, Emma exploró brevemente sus nuevos aposentos antes de regresar a la habitación de Christopher. Lo encontró sentado en la ventana, observando los jardines con una expresión melancólica que no debería pertenecer a un niño. «¿Qué estás pensando?», preguntó ella suavemente sentándose a su lado. «A mamá le habrían gustado estos jardines», respondió él. Su voz temblaba. «Siempre decía que quería un jardín donde pudiéramos plantar flores juntos». Emma lo envolvió en un abrazo protector, dejándolo llorar contra su hombro. «Tu madre te amaba mucho, Christopher. Todo lo que hizo fue para protegerte. Pero ella se fue y me dejó solo. No por elección propia, mi querido. A veces las personas se van incluso cuando desesperadamente quieren quedarse». Emma lo apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Pero no estás solo ahora. Tienes a tu padre, que claramente te ama mucho, y me tienes a mí. Prometo que no me iré a ningún lado mientras me necesites». Christopher la abrazó con ferocidad, y Emma se permitió cerrar los ojos, enviando una oración silenciosa para que pudiera mantener esa promesa. Una hora después, Emma bajó al despacho de William,
Christopher, dormido después del agotamiento emocional de la mañana, lo encontró de pie ante la ventana, las manos cruzadas a la espalda, la postura tensa evidente en sus hombros rígidos. Él se giró al oír sus pasos y Emma se sorprendió al ver una vulnerabilidad cruda en su rostro. «¿Cómo está él?», preguntó William inmediatamente. «Durmiendo. Fue una mañana difícil para él». Emma aceptó el asiento que él ofreció, observándolo tomar una silla cercana en lugar de posicionarse detrás de su imponente escritorio de caoba. El gesto la conmovió, sugiriendo que él genuinamente quería igualdad en su conversación. «Le agradezco nuevamente por aceptar venir», comenzó William, su voz cargada de emoción. «Sé que esto es irregular, potencialmente perjudicial para su reputación». «Mi reputación sobrevivirá», interrumpió Emma. «Me preocupo más por el bienestar de Christopher». William asintió, algo parecido a la admiración cruzando sus facciones. «Él tiene suerte de haberla encontrado, o quizás fue providencia divina». Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus próximas palabras. «Necesito que comprenda la situación con Margaret, nuestro matrimonio. Fue un error desde el principio. No por mi parte, al menos no inicialmente. Yo la amaba, pero estaba tan consumido por la ambición, tan determinado a construir mi imperio, que descuidé lo que realmente importaba». Emma permaneció en silencio, permitiéndole continuar. «Margaret lo intentó. Durante años intentó alcanzarme a través de las paredes que construía a mi alrededor, pero cada intento fallido la alejaba más. Las discusiones se hicieron más frecuentes, más amargas. Christopher presenció cosas que ningún niño debería presenciar. Un dolor profundo marcaba cada palabra. Cuando ella finalmente partió, llevándolo consigo, una parte de mí se sintió aliviada. Ya no tendría que confrontar mis fracasos diariamente. ¿Qué tipo de hombre piensa así sobre perder a su familia? Un hombre herido», dijo Emma suavemente. «Un hombre que no sabía cómo lidiar con su propio dolor». William levantó los ojos hacia ella, con sorpresa evidente. «La señorita es demasiado generosa». «No soy generosa, soy realista. Todos cometemos errores, señor Ashford. Lo que nos define es cómo elegimos proceder después de reconocerlos». Él se levantó abruptamente, caminando hasta la chimenea apagada. «Durante 2 años los busqué. Contraté investigadores, ofrecí recompensas, usé todos los recursos a mi disposición. Pero Margaret siempre fue demasiado inteligente. Lograba permanecer escondida sin importar lo que yo hiciera». Su voz se quebró. «Si tan solo hubiera sabido que ella estaba enferma, que no tenía recursos adecuados». «Ella no quería ser encontrada», Emma dijo suavemente. «No hasta que estuviera lista, si es que alguna vez lo estaría. Culparse no cambiará eso». William se giró para mirarla, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Cómo no puedo culparme? Mi esposa murió en la miseria. Mi hijo pasó frío y hambre en las calles. Todo porque fui demasiado tonto para ver lo que realmente importaba hasta que fue demasiado tarde». Emma se acercó a él, una valentía inesperada guiando sus acciones. Tocó ligeramente su brazo, haciéndolo mirar hacia abajo. «El pasado no se puede cambiar, señor Ashford, pero el futuro aún se está escribiendo. Christopher necesita un padre que esté presente, que lo escuche, que lo ponga antes que los negocios y las fortunas. ¿Puede usted ser ese hombre?». La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. William cubrió la mano de ella con la suya, el toque enviando un calor inesperado a través del brazo de Emma. «Con su ayuda», dijo él intensamente. «Creo que puedo. Enséñeme, señorita Hartwell, enséñeme a ser el padre que Christopher merece». Emma se encontró perdida en esos ojos verdes, viendo más allá del magnate poderoso al hombre roto intentando reconstruirse. Algo estaba sucediendo allí, algo que trascendía su arreglo original. Pero ella apartó el pensamiento, centrándose en lo que realmente importaba. «Muy bien», acordó ella retirando su mano suavemente, «pero debe estar preparado para cambios verdaderos, no solo palabras vacías. Christopher necesitará su tiempo, su atención, su amor incondicional. Tendrá todo eso y más», prometió William. «Tiene mi palabra». Y observando la determinación en su rostro, Emma le creyó. Los días siguientes
transcurrieron en una sucesión de pequeños milagros y ajustes delicados. Emma se despertaba antes del amanecer, un hábito arraigado de sus años como costurera, pero ahora encontraba un confort inesperado en la suavidad de las sábanas de lino y en el silencio respetuoso de la mansión aún dormida. Christopher venía a su habitación todas las mañanas, llamando tímidamente antes de entrar, sus ojos verdes buscando la confirmación de que ella todavía estaba allí, de que no había sido solo un sueño. William también había cambiado drásticamente sus hábitos. El hombre que antes pasaba 16 horas diarias en su despacho, ahora se limitaba a 4 o 5, dedicando el resto del tiempo a reconstruir la relación con su hijo. Emma los observaba en el jardín durante las tardes, William arrodillado en el césped inmaculado, mientras Christopher explicaba animadamente algún juego imaginario, y sentía algo cálido en su pecho, algo peligroso e inoportuno que ella se negaba a nombrar. Una tarde particularmente apacible, Emma estaba en el salón de música enseñando a Christopher a sujetar correctamente el arco del violín cuando William entró, trayendo consigo el aroma a cuero y tinta fresca de los documentos que había estado revisando. Se detuvo en la entrada, observando la escena con una expresión que Emma no pudo descifrar completamente. «¿Tocas?», preguntó él, dirigiéndose a ella mientras Christopher luchaba valientemente con las cuerdas rebeldes. «Un poco. Mi madre insistió en que aprendiera antes de fallecer». Emma ajustó los pequeños dedos de Christopher sobre las cuerdas. Nada comparable a un músico profesional, pero suficiente para enseñar lo básico. William se acercó, sus botas resonando suavemente en el suelo de parqué. No sabía que tenía esa habilidad. ¿Qué más nos esconde la señorita Hartwell? Había algo en la pregunta, un tono que hizo que Emma levantara la mirada. Lo encontró observándola con una intensidad que aceleró su corazón de manera alarmante. Ella desvió los ojos rápidamente, centrándose de nuevo en Christopher. «Poco hay que esconder, señor Ashford. Mi vida siempre ha sido bastante simple». «La simplicidad puede ser engañosa», murmuró, pero no elaboró, volviendo su atención hacia su hijo. «Christopher, ¿qué tal si le mostramos a la señorita Emma el pabellón de verano? Creo que ella apreciaría los jardines esta tarde». Christopher se iluminó al instante, dejando el violín a un lado con un alivio apenas disimulado. «Oh sí, señorita Emma, hay un lago con cisnes y un puente de piedra donde podemos alimentarlos». Emma se permitió ser guiada por los dos a través de los extensos jardines, Christopher saltando animadamente delante mientras William caminaba a su lado, sus manos rozándose ocasionalmente cuando el camino se estrechaba. Cada toque accidental le enviaba oleadas de conciencia, haciéndola cuestionar la sabiduría de haber aceptado aquel arreglo. El pabellón resultó ser una elegante estructura de piedra blanca y columnas griegas, rodeada de rosales que comenzaban a florecer a pesar de la estación aún temprana. Christopher corrió inmediatamente hacia la orilla del lago, donde los cisnes se deslizaban graciosamente, y William aprovechó el momento de privacidad relativa. «Necesito confesar algo», dijo él, su voz baja y seria. Emma se giró para mirarlo, una preocupación instantánea apretando su pecho. «Cuando la traje aquí, me dije a mí mismo que era solo por el bien de Christopher, que su presencia facilitaría su transición». «Sí», Emma asintió con cautela, incierta de a dónde se dirigía esa conversación. Estaba mintiendo, para mí mismo al menos. William se volvió completamente hacia ella, la vulnerabilidad en su rostro, haciéndola olvidar cómo respirar. «Desde aquel primer momento en su puerta, cuando usted me enfrentó sin miedo a pesar de nuestra diferencia de posición, algo cambió. Usted me hizo ver en quién me había convertido, y más importante, quién podría ser». «Señor Ashford». Emma comenzó, pero él levantó la mano suavemente. «William, por favor, llámeme William cuando estemos en privado». «Esto no es apropiado», protestó ella débilmente, aunque su corazón cantaba con cada palabra de él. «Usted es un magnate, un hombre de bienes e influencia. Yo soy solo una costurera. Usted es mucho más que eso». William dio un paso adelante, reduciendo el espacio entre ellos a meros centímetros. Emma podía sentir el calor emanando de él,
ver las manchas doradas en sus ojos verdes. Usted es la mujer que salvó a mi hijo, que me enseñó el significado real de coraje y compasión, que transformó nuestra casa en un hogar verdadero por primera vez desde que Margaret partió. Christopher necesita estabilidad, argumentó Emma, desesperada por mantener algo de cordura en la situación. No de complicaciones románticas que confundan las cosas. ¿Y si no fuera una complicación? ¿Y si fuera exactamente lo que todos nosotros necesitamos? Antes de que Emma pudiera responder, Christopher los llamó entusiastamente, agitando un trozo de pan que había logrado persuadir a un criado para que le diera. William retrocedió, pero no sin antes susurrar. «Piense en lo que dije, por favor». El resto de la tarde transcurrió en una niebla surreal. Emma participaba en los juegos de Christopher, se reía de sus historias, pero su mente permanecía atrapada en aquellas palabras. ¿Sería posible? ¿Podría un hombre como William Ashford tener genuinamente sentimientos por ella? Y aún más aterrador, ¿qué significaban los latidos acelerados de su propio corazón, el calor que la invadía cada vez que él entraba en una habitación? Aquella noche, después de acostar a Christopher, Emma permaneció junto a la ventana de su habitación, observando las estrellas sobre Londres. Había llegado a aquella casa con un propósito claro: ayudar a un niño traumatizado a adaptarse. No había contado con el padre, con la forma en que él la hacía sentirse vista y valorada, de maneras que nadie jamás había logrado. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Pase», llamó ella, esperando a la señora Daventry con alguna cuestión doméstica. Pero era William quien cruzó el umbral, deteniéndose respetuosamente en la entrada. «Perdone la intrusión», dijo él. «Vi luz debajo de su puerta e imaginé que aún estaría despierta». «¿Hay algo mal con Christopher?», Emma preguntó inmediatamente, con una preocupación maternal instantánea. «No, él duerme profundamente. Vine». William dudó, pasándose la mano por el cabello en un gesto que ella comenzaba a reconocer como señal de nerviosismo. «Vine porque no podía dormir sin aclarar lo que dije antes. No quiero que piense que estoy siendo precipitado o insensible en relación con la memoria de Margaret». Emma se acercó a él, el coraje encontrándola en las sombras. «¿Qué sientes por mí, William?». Usar su nombre de pila le pareció natural, íntimo de una manera que la hizo ruborizarse. «Admiración», respondió él inmediatamente. «Respeto profundo, gratitud que trasciende las palabras». Hizo una pausa, buscando los términos adecuados. «Y algo más, algo que no sentía hace mucho tiempo, algo que me asusta por su intensidad». «Me conoce desde hace solo unos días», señaló Emma, aunque su corazón dio un vuelco al oír la confesión. «Días que me enseñaron más sobre lo que realmente importa que años de acumulación de riqueza». William dio otro paso, sus manos encontrando las de ella. «No estoy pidiendo decisiones inmediatas. No estoy exigiendo correspondencia de sentimientos. Solo pido permiso para explorar esta conexión, para ver a dónde puede llevarnos». Emma miró sus manos unidas, tan diferentes en tamaño y textura, y aún así encajando perfectamente. Pensó en su vida anterior, en las noches solitarias cosiendo hasta que sus manos sangraban, en la certeza de que moriría sola y olvidada. Luego pensó en Christopher, en cómo lo amaba como si fuera su propio hijo, y finalmente pensó en William, en el hombre roto que había encontrado en la puerta de su apartamento y en el hombre renovado que estaba ante ella ahora. «Tengo miedo», admitió ella en voz baja. «Miedo de no ser suficiente, de no pertenecer a este mundo». «Ya pertenece», insistió William, sus manos apretando las de ella suavemente. «Christopher la eligió, y yo». Él tragó saliva. «Estoy peligrosamente cerca de hacer lo mismo». El momento se estiró entre ellos, cargado de posibilidades y peligros. Emma sabía que debería retroceder, mantener una distancia profesional apropiada, pero su corazón, tanto tiempo dormido, se negaba a obedecer la razón. «Muy bien», susurró ella finalmente. «Exploraremos esto, pero despacio y siempre con Christopher en primer lugar». La sonrisa que iluminó el rostro de William le robó el aliento. Él levantó las manos de ella, presionando besos reverentes en sus nudillos.
Un gesto cortés pero íntimo que la hizo temblar. «Gracias», murmuró él contra su piel. «Prometo ser digno de su confianza». Después de que él partió, Emma se sentó en su cama con el corazón acelerado y la mente efervesciendo. Había cruzado alguna línea invisible aquella noche, permitiéndose considerar posibilidades que antes parecían absurdas. Un magnate y una costurera, unidos por el amor a un niño pequeño, y por algo más que ninguno de ellos se atrevía a nombrar completamente aún. Afuera, Londres dormía indiferente, pero dentro de aquella mansión en Grosvenor Square, 3 vidas se entrelazaban de maneras que remodelarían todos sus futuros. Emma se durmió finalmente con una sonrisa en los labios, soñando con posibilidades que antes había juzgado imposibles, permitiéndose por primera vez en años creer que quizás ella también merecía la felicidad. La semana siguiente trajo consigo una rutina que Emma jamás había imaginado posible. Las mañanas comenzaban con Christopher invadiendo su habitación, aún en camisón, para arrastrarla hasta el desayuno, donde William ya los esperaba. El magnate había abandonado completamente el hábito de tomar comidas apresuradas en su despacho, prefiriendo aquellas horas preciosas con su hijo y con la mujer que, lentamente, se volvía indispensable para ambos. Pero la frágil paz que construían enfrentaría su primera prueba verdadera una tarde de jueves, cuando el carruaje de Lady Pemberton apareció inesperadamente en los portones de la mansión. Emma estaba en el jardín con Christopher, enseñándole a identificar diferentes tipos de rosas, cuando la señora Daventry se acercó con expresión preocupada. «Señorita Hartwell, Lady Pemberton solicita audiencia. ¿Debo informar al señor Ashford?» Emma sintió que la sangre se le helaba. La aristócrata conocía su situación anterior. Sabía que ella era solo una costurera modesta. Su presencia allí podría desencadenar exactamente el tipo de escándalo que Emma temía. «No», respondió ella, levantándose y sacudiéndose la tierra de sus faldas. «La recibiré en el salón azul. Christopher, querido, ¿por qué no vas a buscar a tu padre? Estoy segura de que le encantaría escuchar sobre las rosas que aprendiste hoy». El niño partió alegremente, ajeno a la tensión que repentinamente permeaba el aire. Emma respiró hondo, alisándose el cabello y enderezando la postura antes de entrar en la casa. Encontró a Lady Pemberton examinando una porcelana china con interés crítico, sus plumas balanceándose con cada movimiento de cabeza. «Lady Pemberton», Emma hizo una reverencia respetuosa. «¡Qué sorpresa tan agradable!» «¿Agradable?» La mujer mayor se giró arqueando una ceja perfectamente delineada. «Imaginé que sería cualquier cosa menos agradable, señorita Hartwell. O debería llamarla de otra forma ahora. He oído rumores muy interesantes sobre una costurera de Mayfair que de repente se convirtió en la institutriz del hijo de William Ashford». Emma mantuvo la compostura, aunque sintió que le ardían las mejillas. «No hay nada impropio en la situación, su señoría. El joven Christopher necesitaba cuidados durante un período de transición difícil». «Transición». Lady Pemberton repitió la palabra con evidente ironía. «Es una manera delicada de describir a un niño encontrado llorando en las calles después de la muerte de su madre». Se acercó, estudiando a Emma con una intensidad desconcertante. «Pero no vine aquí para juzgarla, mi querida. Vine a advertirle». «¿Advertirme?» La sociedad londinense es cruel con aquellos que desafían sus convenciones. ¿Una mujer soltera residiendo con un viudo rico y atractivo? Lady Pemberton negó con la cabeza. Los rumores ya han comenzado. Dicen que sedujo a Ashford a través del niño, que es una oportunista sin escrúpulos que intenta asegurar una posición por encima de su condición. Cada palabra era como un cuchillo, pero Emma se negó a mostrar debilidad. ¿Y su señoría cree en esos rumores? Yo. Lady Pemberton soltó una risa seca. La observé trabajar hasta la extenuación por un pago miserable, cosiendo con los dedos sangrando porque no podía rechazar encargos. Vi su integridad en cada punto cuidadoso, su dignidad incluso en la pobreza. Hizo una pausa significativa. No creo que sea una oportunista, pero otros lo creerán, y eso puede destruir tanto a usted como al niño. Emma se sentó pesadamente.
el peso de las palabras finalmente penetrando sus defensas. ¿Qué sugiere que haga? ¿Cásese o váyase? La respuesta fue sin rodeos. No hay término medio en la sociedad. Su presencia aquí solo será tolerada si hay un compromiso formal o si usted desaparece completamente de sus vidas. Christopher me necesita. Emma protestó débilmente. Él está empezando a recuperarse del trauma. ¿Y William Ashford? ¿Él también la necesita? La pregunta golpeó a Emma de lleno. Pensó en las conversaciones nocturnas que compartían después de que Christopher dormía, en la forma en que él la miraba cuando creía que ella no notaba, en los toques accidentales que se volvían más frecuentes y menos accidentales cada día. No lo sé, admitió finalmente, la honestidad rompiendo sus defensas. Lady Pemberton se sentó a su lado, su expresión suavizándose inesperadamente. Mi querida, soy lo suficientemente vieja para reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Y lo vi en los ojos de ese hombre cuando mencioné su nombre al llegar. Él la ama, aunque sea demasiado tonto para admitirlo en voz alta. Pero yo soy solo una costurera. Emma susurró, la voz quebrándose. Él es un magnate, un hombre de influencia y fortuna. ¿Cómo podría funcionar? El amor rara vez se preocupa por las convenciones sociales. Es la sociedad la que se preocupa, y la sociedad puede ser implacable. Lady Pemberton se levantó preparándose para partir. Piense en lo que le dije, pero no demore mucho, o la decisión será tomada por usted a través del escándalo que ciertamente vendrá. Después de la partida de la aristócrata, Emma permaneció sentada en el salón azul, con la mente efervesciendo. ¿Casarse con William? La idea era simultáneamente aterradora y embriagadora. ¿Pero sería justo con él? ¿Con Christopher? ¿Y si sus sentimientos fueran solo gratitud confundida con algo más profundo? Emma. La voz de William la sobresaltó. Él estaba en la entrada, Christopher a su lado, ambos con expresiones preocupadas. La señora Daventry mencionó que Lady Pemberton estuvo aquí. ¿Está todo bien? Emma forzó una sonrisa tranquilizadora. Perfectamente bien. Ella solo. Vino a verificar cómo me estoy adaptando, pero William ya la conocía demasiado bien. Envió a Christopher a buscar un libro en su habitación y se acercó a ella, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. No me mienta, por favor. ¿Qué le dijo? Emma desvió la mirada, incapaz de enfrentar esos ojos verdes tan parecidos a los de Christopher. La verdad, que nuestra situación es insostenible, que los rumores están comenzando a circular. ¿Qué tipo de rumores? La voz de William se había vuelto peligrosamente baja. Que soy una oportunista, que lo seduje a través de su hijo. Las palabras salieron amargas. Que estoy intentando elevarme por encima de mi condición. William soltó una imprecación que hizo que Emma abriera mucho los ojos. Se levantó abruptamente, comenzando a pasear de un lado a otro con una energía contenida. Idiotas, todos ellos. ¿Cómo se atreven a juzgar sin conocer los hechos, sin entender lo que usted hizo por nosotros? Se detuvo, volviéndose hacia ella con una intensidad feroz. Entonces silenciaremos los rumores. ¿Cómo? Casándose conmigo. El silencio que siguió fue absoluto. Emma estaba segura de haber oído mal, de que su corazón finalmente se había vuelto loco y había comenzado a imaginar cosas imposibles. Pero William permanecía allí, mirándola con determinación y algo más, algo que hacía que su corazón se acelerara peligrosamente. No puede estar hablando en serio, logró decir finalmente. Nunca he hablado tan en serio en mi vida. William se acercó de nuevo tomando sus manos. Sé que es precipitado. Sé que no hemos tenido el tiempo adecuado de cortejo. Pero también sé que no puedo imaginar mi vida, la vida de Christopher, sin usted en ella. William. Emma intentó encontrar palabras, cualquier cosa que diera sentido al caos en su mente. ¿Me está ofreciendo matrimonio por conveniencia? ¿Para silenciar rumores? No. La palabra salió con fuerza absoluta. Estoy ofreciendo matrimonio porque la quiero, porque me despierto todas las mañanas ansioso por verla, porque su risa ilumina esta casa de maneras que ninguna fortuna podría comprar, porque cuando Christopher la llama,
señorita Emma, escucho madre en cada sílaba, y mi corazón canta con la posibilidad. Lágrimas se deslizaban por el rostro de Emma ahora, incontrolables. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si los decepciono a usted, a Christopher, a todos los que dependen de mí? William la atrajo a sus brazos, abrazándola con una gentileza que contrastaba con su fuerza física. Imposible. Usted ya nos ha dado más de lo que podríamos soñar. ¿Solo está dispuesta a dar un poco más? ¿A hacer permanente lo que mi corazón ya considera irreversible? Emma enterró su rostro en su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón, el calor de su abrazo. Pensó en su vida anterior, en la soledad que la consumía, en las noches interminables cosiendo hasta que sus manos sangraban. Luego pensó en el presente, en las mañanas con Christopher, en las conversaciones con William, en el sentimiento de pertenencia que había florecido en su corazón. Sí, susurró ella contra la tela fina de su camisa. Sí, me casaré contigo. Sintió más que oyó el suspiro de alivio de William. Él la apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, sus manos enmarcando su rostro con reverencia. La haré feliz, prometió él solemnemente. Pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca se arrepienta de esta decisión. Antes de que Emma pudiera responder, pasos entusiastas anunciaron el regreso de Christopher. El niño se detuvo en la entrada, mirando entre los dos adultos abrazados con curiosidad obvia. ¿Están bien?, preguntó él, dudoso. William extendió el brazo, invitándolo a unirse a ellos. Mejor que bien, hijo mío. La señorita Emma ha accedido a convertirse en parte permanente de nuestra familia. ¿Cómo te sientes al respecto? El rostro de Christopher se transformó completamente. Una alegría pura iluminó sus facciones. Corrió hacia ellos, lanzándose a los brazos de ambos con una fuerza que casi los derriba. ¿Significa que serás mi mamá? ¿De verdad? Emma lo abrazó con ferocidad, nuevas lágrimas cayendo. Si me aceptas como tal. Acepto. Acepto. Christopher saltaba ahora, su felicidad contagiosa. ¿Podemos decírselo a todos? ¿Puedo contárselo a la señora Daventry y al jardinero? William rió, un sonido rico y genuino que Emma rara vez escuchaba. Puedes contárselo al mundo entero si lo deseas. Mientras Christopher corría a difundir las noticias, Emma y William permanecieron abrazados, saboreando el momento. Ella sabía que vendrían desafíos, que la sociedad londinense no aceptaría fácilmente a una costurera como esposa de un magnate. Pero mirando a los ojos verdes de William, viendo el amor y la determinación allí reflejados, Emma se permitió creer que quizás, solo quizás, el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. «Aún no tengo un anillo para ofrecerle», murmuró William, besando su frente suavemente. «Pero mañana visitaremos al joyero más fino de Londres. Tendrá algo digno de su belleza». «No necesito joyas caras», protestó Emma. «Solo los necesito a usted y a Christopher. Y nos tendrá, siempre». William finalmente se inclinó, sus labios encontrando los de ella en un beso que selló promesas más vinculantes que cualquier contrato. Un beso que prometía no solo amor, sino compañerismo, respeto y un futuro construido juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Emma supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que la sociedad dijera, qué escándalos intentaran crear. Ella había encontrado su hogar, no en las paredes de la mansión, sino en los corazones del hombre y el niño, que la eligieron tanto como ella los había elegido. Y en aquella tarde londinense, mientras Christopher difundía noticias de alegría por la casa y los criados susurraban sorprendidos, Emma Hartwell se permitió finalmente creer en lo imposible, que los cuentos de hadas a veces se hacían realidad. El anuncio del compromiso se extendió por Londres como fuego en paja seca. En menos de 48 horas, cada salón aristocrático hervía con especulaciones sobre la costurera que había capturado el corazón de William Ashford. Emma sentía el peso de las miradas cada vez que salía de la mansión, los susurros que cesaban abruptamente cuando ella entraba en una tienda, la frialdad cortante de las damas
que antes la trataban con cordial indiferencia. Pero William permanecía inquebrantable a su lado, su presencia constante, un escudo contra la malicia ajena. Él la había llevado al joyero más prestigioso de Bond Street, donde eligieron juntos un anillo de zafiro rodeado de diamantes, la piedra azul recordando a Emma las aguas tranquilas que ella rara vez había presenciado, pero siempre había imaginado. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, allí mismo en la tienda bajo la mirada desaprobatoria del joyero, Emma sintió que algo se cimentaba entre ellos, algo más fuerte que promesas o convenciones sociales. Christopher se había transformado por completo. El niño asustado que había encontrado llorando en la calle había dado paso a un niño vibrante que corría por los jardines con alegre abandono, su risa resonando por las habitaciones de la mansión como música. Ahora insistía en llamar a Emma mamá, probando la palabra con evidente deleite, y cada vez que lo hacía, el corazón de ella se le expandía hasta doler. 3 semanas después del compromiso, durante una cena íntima que compartían en el salón privado, William sorprendió a Emma al colocar un sobre grueso junto a su plato. Ella lo miró interrogante, pero él solo asintió para que lo abriera. Dentro encontró documentos legales elaborados con caligrafía impecable. Le tomó unos momentos comprender el contenido, y cuando lo hizo, las lágrimas brotaron instantáneamente. «¿Me estás dando la propiedad del edificio donde estaba mi apartamento?», logró decir, con la voz temblorosa. «Todo el edificio», confirmó William con calma. «Pensé que podrías transformarlo en algo útil, quizás talleres para mujeres que necesitan un trabajo digno o residencias accesibles para familias trabajadoras». Hizo una pausa, la vulnerabilidad cruzando sus facciones. «O simplemente podrías venderlo si lo prefieres. Es tuyo para hacer lo que desees». Emma apretó los documentos contra su pecho, comprendiendo el verdadero significado del regalo. No era solo generosidad, era el reconocimiento de su independencia, la validación de su capacidad para tomar sus propias decisiones, incluso dentro de su nuevo estatus privilegiado. «Quiero crear un taller», dijo ella lentamente, la idea formándose mientras hablaba. «Un lugar donde las mujeres puedan aprender oficios, ganar salarios justos, tener la seguridad que yo rara vez tuve. Pero necesitaré tu orientación en los aspectos prácticos». La sonrisa de William iluminó todo su rostro. «Será un placer ayudarte. Aunque sospecho que necesitarás poca ayuda mía, siempre has sido más inteligente que yo en las cuestiones que realmente importan». Pero la paz que construían sería puesta a prueba severamente unos días después, cuando Margaret, Lady Whitmore, una de las mujeres más influyentes de la sociedad londinense, organizó un té benéfico al que Emma había sido específicamente invitada. William le había advertido sobre la trampa obvia, pero Emma se negó a retroceder. Necesitaba enfrentar a la sociedad eventualmente. Mejor hacerlo ahora con valentía que permitir que el miedo la gobernara. El salón de Lady Whitmore era exactamente como Emma había imaginado. Opulento hasta el exceso, con cortinas de terciopelo carmesí y muebles dorados que gritaban riqueza. 2 docenas de damas aristocráticas ocupaban los sofás estratégicamente posicionados, todas girándose para observarla cuando fue anunciada. Emma mantuvo la cabeza erguida, agradeciendo en silencio los finos vestidos que William había insistido en encargar para ella. Llevaba seda verde oscuro que complementaba sus ojos, de corte modesto pero impecablemente elegante. No les daría munición adicional a través de vestuario inadecuado. «Señorita Hartwell», Lady Whitmore se acercó con una sonrisa que no le llegaba a sus ojos fríos. «Qué honor recibir a la futura señora Ashford en mi humilde hogar». «El honor es mío, Lady Whitmore», respondió Emma con la reverencia exacta que la etiqueta exigía. Ni demasiada, sugiriendo servilismo, ni insuficiente, implicando arrogancia. El té transcurrió con conversaciones superficiales sobre el clima y la moda, pero Emma sentía la tensión acumulándose como una tormenta lejana. Finalmente, Lady Whitmore abordó el tema inevitable. «Debe contarnos cómo conquistó el corazón del señor Ashford. Es una historia tan inusual». Todas las conversaciones cesaron.
El silencio era absoluto, expectante. Emma colocó su taza delicadamente antes de responder. No hubo una conquista deliberada. Simplemente encontré a un niño necesitado y ofrecí lo que pude. El resto se desarrolló naturalmente. «Qué conveniente», murmuró otra dama, Lady Hertford, conocida por su lengua afilada. Una costurera pobre encuentra justamente al hijo desaparecido de uno de los hombres más ricos de Londres. Algunos dirían que la providencia divina parece notablemente oportuna. Emma sintió el rubor subir por su cuello, pero se forzó a la calma. Perder la compostura sería exactamente lo que esperaban. Algunos dirían, convino ella suavemente, que juzgar sin conocer las circunstancias completas revela más sobre el carácter de quien juzga que sobre los juzgados. Susurros sorprendidos recorrieron el salón. Nadie se atrevía a confrontar a Lady Hertford tan directamente. Pero Emma continuó con voz firme. «No pedí riqueza ni posición. Ofrecí refugio a un niño asustado porque era lo correcto. Si eso ofende sensibilidades aristocráticas, lo lamento sinceramente, pero no me disculparé por compasión». Lady Whitmore se inclinó ligeramente, el interés genuino reemplazando la frialdad calculada. «¿Y el amor? ¿Afirma amar a William Ashford o es meramente gratitud conveniente?» La pregunta caló más hondo que las otras, obligando a Emma a confrontar verdades que apenas había empezado a admitir para sí misma. Pensó en las conversaciones nocturnas que compartían, en la manera en que su corazón se aceleraba cuando él entraba en una habitación, en el sentimiento de plenitud que experimentaba en su presencia. «Lo amo», dijo ella simplemente, permitiendo que la verdad resonara en cada palabra. «Amo su dedicación a corregir errores pasados. Amo cómo se arrodilla en el suelo para jugar con Christopher. Amo su vulnerabilidad cuando cree que nadie lo observa, y su fuerza cuando protege a quienes ama». Ella encontró los ojos de cada mujer presente. Si eso no es digno de respeto a sus ojos, entonces no deseo tal respeto. El silencio que siguió era diferente ahora. Emma vio algunas expresiones suavizarse, otras permanecer duras, pero todas contenían algo nuevo, el reconocimiento de que ella no sería fácilmente intimidada o descartada. Lady Whitmore finalmente asintió, algo parecido a una aprobación renuente en su rostro. «Quizás William Ashford ha elegido más sabiamente de lo que imaginábamos». El resto del té transcurrió con una atmósfera marginalmente más cordial. Emma no había hecho amigas, pero se había establecido como una fuerza a tener en cuenta. Cuando finalmente regresó a la mansión en Grosvenor Square, encontró a William paseando ansiosamente por el vestíbulo. «¿Cómo fue?», preguntó él inmediatamente, estudiando su rostro en busca de señales de angustia. «Sobreviví», respondió ella con una sonrisa cansada. «Y quizás incluso me haya ganado algo de respeto a regañadientes». William la atrajo a sus brazos, abrazándola con fiereza. «Siento mucho haberte expuesto a esto. Si hubiera otro camino». «No lo hay», interrumpió Emma, apartándose para mirarlo a los ojos. «Este es el mundo en el que vivimos, pero lo enfrentaremos juntos como prometimos». Él la besó entonces, suave pero profundamente, vertiendo en el beso todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, Christopher apareció en lo alto de la escalera, observándolos con una sonrisa conocedora más allá de sus años. «Se están besando de nuevo», observó él con fingida exasperación. «La señora Daventry dice que tendré que acostumbrarme a eso». Emma rió, un sonido libre y alegre que resonó por el vestíbulo. «Me temo que sí, mi querido». Los días siguientes trajeron los preparativos para la boda. Emma inicialmente había sugerido una ceremonia sencilla, pero William había insistido en una celebración adecuada, no por ostentación, sino porque deseaba declarar públicamente su compromiso. Llegaron a un acuerdo, una ceremonia en la capilla de la propiedad rural de William en Surrey, solo con familiares cercanos y amigos verdaderos presentes. Lady Pemberton se reveló como una aliada inesperada, ofreciéndose a ayudar a Emma con los preparativos y la navegación por las complejidades sociales. Durante una visita para discutir los vestidos, la aristócrata mayor hizo una observación que permanecería con Emma para siempre.
¿Sabes por qué realmente aprobé tu matrimonio?, preguntó ella, estudiando a Emma con ojos perspicaces. Porque tú le recuerdas a William que la riqueza sin humanidad es una pobreza peor. Lo has transformado de nuevo en un hombre completo. Las palabras conmovieron profundamente a Emma, validando decisiones que a veces aún la hacían cuestionar su propia cordura. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, un cielo azul improbable para una primavera inglesa. Emma se puso el traje de novia que ella misma había diseñado y cosido parcialmente, un sencillo vestido de satén marfil con delicados bordados que reflejaban su oficio sin ostentación. Cuando se miró en el espejo, ya no vio a la costurera cansada de Mayfair, sino a una mujer transformada por el amor en algo más fuerte. Christopher llamó a la puerta, entrando ya vestido con su nuevo traje, los ojos brillando de emoción. «Estás preciosa, mamá», dijo él tímidamente, usando el título que ahora le salía con naturalidad. Emma se arrodilló, abrazándolo con cuidado para no arrugar su vestido. «Y tú estás extremadamente elegante. Tu padre estará orgulloso». «Los dos», corrigió Christopher con seriedad. «Tengo dos padres ahora, tú y él». La ceremonia fue todo lo que Emma jamás había soñado y más. La pequeña capilla estaba decorada con flores silvestres que ella había preferido a los arreglos elaborados, y los bancos contenían rostros genuinamente felices por ellos. Cuando comenzó su caminar por el pasillo, no había nadie para entregarla, pero no importó. Ella se entregaba por elección propia. William esperaba en el altar, vestido impecablemente, pero con ojos solo para ella. Cuando sus miradas se encontraron, Emma vio lágrimas deslizando sin vergüenza por su rostro, y las suyas respondieron en espejo. Los votos fueron tradicionales pero cargados de un significado particular. Cuando prometieron amarse en las alegrías y tristezas, en la riqueza y la pobreza, ambos comprendían profundamente lo que tales palabras significaban. Habían experimentado ambos extremos, juntos y separados. «Con este anillo yo te desposo». William deslizó una alianza de oro en su dedo con la voz temblorosa de emoción. «Y prometo honrarte todos los días restantes de mi vida». Cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, el beso que compartieron selló no solo una unión legal, sino una fusión de almas que se reconocían la una a la otra a través de todas las barreras sociales y circunstanciales. La celebración que siguió fue alegre pero íntima. Christopher insistió en hacer un brindis, levantándose en su silla con cómica seriedad. «Por mamá y por papá», declaró él solemnemente, «por haberme encontrado cuando estaba perdido y por habernos encontrado mutuamente». Los presentes alzaron sus copas, pero Emma y William solo tenían ojos el uno para el otro y para el niño que los había unido. En ese momento, rodeados de amor y aceptación, Emma finalmente se permitió creer por completo en lo imposible hecho realidad. Más tarde, cuando caía la noche y los invitados se marchaban, William encontró a Emma en el jardín, observando las estrellas emergentes. Él la rodeó por detrás, la barbilla apoyada en su cabello. «¿Arrepentida?», preguntó él suavemente. «Nunca», respondió Emma con absoluta certeza. «Aquí es exactamente donde pertenezco». «Construiremos una vida maravillosa juntos», prometió William, «para nosotros y para Christopher». Y mirando hacia el futuro que se extendía ante ellos, Emma supo que era verdad. Habían comenzado como extraños, unidos por una circunstancia trágica, pero se habían transformado en una familia elegida por amor. La travesía no sería siempre fácil. La sociedad no olvidaría rápidamente sus humildes orígenes, pero lo enfrentarían todo juntos. La costurera que había encontrado a un niño llorando en la calle había descubierto no solo un propósito, sino una redención completa, no solo para el niño y su padre, sino para sí misma. Y en aquella noche estrellada, con el hombre que amaba abrazándola, y el hijo que había elegido durmiendo plácidamente dentro de la casa, Emma Hartwell Ashford finalmente estaba en casa.